¿Cuántos dioses existen? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Cómo reconocer a un verdadero profeta? ¿Realmente Dios perdona todos los pecados? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Es necesario bautizarse para ser salvo? Bienvenido. Estas preguntas y otras más serán resueltas en los próximos minutos. La fe de Jesús. Una investigación imparcial a la luz de las Sagradas Escrituras. La fe de Jesús. Una aventura de fe para conocer al autor de la vida eterna. La fe de Jesús. Hoy con el tema, lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. ¿Ya imaginaste cómo sería este mundo si no hubiese dolor, lágrimas, tristeza, enfermedad, accidente, muerte? ¿Ya imaginaste cómo sería este mundo si todo sería felicidad? Ahora, ¿por qué existe tragedia? ¿Por qué existe dolor y muerte? Todo eso es consecuencia del pecado. Pero ¿por qué existe pecado? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿quién creó al diablo? Si Dios creó todas las cosas que existen en el cielo y en la tierra, ¿no será que Dios creó al diablo? La Biblia dice que Dios creó un ángel perfecto llamado Lucifer. ¿Por qué un ángel perfecto tuvo que escoger el camino del mal? ¿Por qué tuvo que traer todo el dolor, la aflicción, la tristeza y la muerte a este mundo? ¿Y por qué cuando Lucifer pecó, Dios no lo destruyó? Si hubiese acabado con el pecado en el inicio, hoy día no estaríamos sufriendo. ¿Alguna vez estas preguntas te han perturbado? Bueno, el tema de hoy es justamente para responder eso. Y cuando lleguemos al final del tema, tal vez tú entiendas que la historia del pecado en este mundo va a tener un fin. El dolor que hoy día te perturba va a terminar. Toda la historia de tragedia, de tristeza, de dolor y muerte va a llegar al fin. Para traerte este mensaje de esperanza, está aquí mi amigo el pastor Melchor Ferreira, para enseñarte lo que la Biblia dice acerca del origen del pecado. Muchísimas gracias, Pastor Alejandro Bullón. Realmente fue fantástico. Es usted un maestro de la palabra. Queridos amigos, estamos aquí una vez más para hablar acerca de lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Vayamos a ver lo que la Biblia nos dice y qué es lo que realmente encontramos en Apocalipsis, el capítulo 12, los versículos 7 al 10. Allí leemos la siguiente declaración. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿En quién se origina el pecado? Misteriosamente podríamos decir que se origina en un ser que habitaba en las alturas celestiales junto con Dios, pero que empezó a sentir dentro de sí que él podía ser semejante a Dios. La vanidad, el orgullo, la pasión por el poder, el querer ser primero y subir, le dieron origen a este misterioso
misterioso ser y a este misterioso intruso llamado pecado. Entonces podríamos decir con toda certeza que el pecado se originó en Lucifer. Cuando la Biblia habla acerca de este ángel, se refiere en su etapa de no caído a un ángel maravilloso y de luz. Y en su etapa de un ángel caído se lo refiere en una situación mucho más tétrica. Miremos esta segunda pregunta. ¿En quién se origina el pecado? En Ezequiel 28, 14 al 17, leemos lo siguiente. Tú, querubín, grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, ¿se origina en quién? ¿Quién es el que alberga el pecado y cómo es que esto comienza a ser efervescente? Algo realmente que podríamos decir con mucho dolor y con mucha tristeza es que en este personaje que en más de una ocasión unió sus voces en el coro celestial, se da lugar la maldad. Y Ezequiel lo dice con toda certeza. Ezequiel dice que en Lucifer. ¿Qué te parece? ¿Puede alguien ser tan bueno y en un momento ser malo completamente? La rebelión que causó este ser malévolo fue extendida hacia las criaturas de Dios. Hacia las criaturas de Dios. Porque no solo quedó la rebelión en el cielo, conforme hemos leído en Apocalipsis, sino que la rebelión se albergó en el corazón de Lucifer y este fue arrojado, como dice Apocalipsis, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, para identificarlo con todas sus 4 letras, fue arrojado a la tierra. Y cuando eso sucedió, entonces empezó a atacar a las criaturas de Dios, a los hijos de Dios, a los hijos de esta familia maravillosa de Dios. Y veamos lo que ocurre. La tercera pregunta que yo tengo para ti en esta ocasión es lo siguiente. ¿Qué señal de obediencia Dios dio a Adán y a Eva? Y en Génesis leemos la siguiente declaración. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrasen y lo guardasen. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol que está en medio del huerto, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que Dios realmente le pidió a el hombre, a Adán y a Eva? Le pidió obediencia. Le pidió obediencia. El árbol en el huerto no era un árbol misterioso, no era un árbol que tenía poderes extraordinarios, simplemente estaba allí porque era una prueba de obediencia de nuestros primeros padres. Y lo que Dios le pide a Adán y a Eva es obedecer. El día que tú te acerques, el día que tú comas de él, el día que tú puedas acercarte y lo contemples y lo toques y lo comas, ese día morirás. Y allí Dios le pone un límite y marca una línea. Esta es la línea que marca la diferencia entre lo que es correcto de lo que es incorrecto. Pero mi amigo, ¿cuántas veces esa línea ha sido traspasada? Satanás quería que esa línea fuese traspasada. Y él logró que nuestros primeros padres lo hagan. Él, al ser arrojado a esta tierra, empezó el ataque decidido contra las criaturas de Dios. Dios advierte al hombre, le pone la línea
y le dice, no cruces esta línea. Aquí está la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero el hombre, en ese requerimiento de Dios, pasó al otro lado. Cruzó la línea. Y aquí viene entonces la cuarta pregunta que yo tengo para ti en esta ocasión. La cuarta pregunta es, ¿en qué consistió el primer pecado? ¿Cuál es realmente el primer pecado? Si Dios le dice al hombre, no cruzarás esta línea, lo que yo pido de ti es obediencia, entonces ¿en qué consistió el primer pecado? Es obvio, sin leer en la Biblia podemos dar la respuesta. Sin embargo, yo quiero invitarte a que tú puedas leer junto conmigo en las Sagradas Escrituras, y lo vas a ver allí en tu pantalla también, en Génesis el capítulo 3, versículos 1 al 6, y dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Cuál es entonces en realidad el problema en esta situación? El problema es desobediencia. El problema es desobediencia. El hombre desobedeció. La mujer desobedeció. Y ocurre ese proceso traumático del pecado en la raza humana. El pecado consiste en la desobediencia a los requerimientos de Dios. ¿Te acuerdas cuando hablamos acerca de la naturaleza de Dios? Dijimos que Dios es amor. Y eso es Dios. Dios no cambia. Somos nosotros los que cambiamos. Somos nosotros los que hemos levantado una pared entre nosotros y Dios. Somos nosotros los que nos hemos alejado de Él. Es nuestro oído el que se ha agravado. Es una pared que nosotros la levantamos, porque Dios dijo, aquí está lo que yo tengo para ti. Un hogar edénico, una vida de inocencia, vida eterna condicionada a tu obediencia y una comunicación perfecta. ¿Cuándo se perdió eso? Por el pecado, por la desobediencia. Cada vez que entramos en un proceso de esta naturaleza, tenemos que responder exactamente igual. Desobedecieron. La quinta pregunta, podríamos decir, si se origina el mal en el cielo, si el mal ingresa a nuestra tierra a través de Satanás, representado por una serpiente en el huerto, si nuestros primeros padres que fueron requeridos en su obediencia desobedecen, ahora, yo tengo una pregunta que todavía está dando vueltas en mi cabeza. Y la pregunta es, ¿qué cosa es el pecado? ¿Qué es el pecado? Y en San Juan capítulo 3, versículo 4, encontramos la siguiente declaración. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado entonces? Infracción de la ley. Es infracción de la ley. Tú que estás allí sentado mirando este programa, hoy tienes un concepto un poquito diferente de lo que es pecado. Para muchos, pecado es cuando te descubren. Si te descubren es pecado. Si no te descubren no es pecado. No, este concepto moderno de pecado no me lleva a un proceso de salvación, me lleva a un proceso de perdición. El pecado, dice la Biblia, que es la transgresión de la ley. Mira esta sexta pregunta. ¿A quién se somete el pecador? ¿A quién? Y la Biblia nos responde en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mi amigo, la respuesta es obvia.
¿A quién se somete el que transgrede la ley? ¿A quién? Al diablo, al pecador. Se somete a él. Se somete el pecador al diablo. No hay otra explicación. Tú eres y le perteneces a quien tú obedeces. Si obedeces a Dios, le perteneces a Dios. Si obedeces a Satanás, le perteneces a él. Le perteneces a él. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? En Romanos, el capítulo 6, versículo 23, encontramos la siguiente declaración. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? ¿Habrá una solución para esa consecuencia final? La consecuencia final del pecado es exactamente la misma que Dios dijo que acarrearían nuestros primeros padres si es que ellos no obedecían. ¿Y cuál es la consecuencia? La Biblia dice que la consecuencia es la muerte. La muerte. Y sabes, no podemos prescindir de esta situación. Somos herederos de una naturaleza pecaminosa. La muerte viene como consecuencia de la transgresión. Y hoy estamos nosotros sufriendo las consecuencias de la transgresión de nuestros primeros padres y continuamos muchas veces en una abierta transgresión a la palabra de Dios. La consecuencia es la muerte. La muerte es un ser intruso dentro del mundo. Por lo tanto, aquí no hay otra salida. Si el pecado es muerte, Cristo es vida. Si el pecado es muerte, Cristo es salvación. ¿Qué debo hacer? Tú estás allí y dices, bueno, pastor, ya está bien, ya me presentó el problema, estoy confrontado con el problema. Si el concepto de pecado es transgresión de la ley y no simplemente cuando me descubren, ¿qué debo hacer? Hay tres cosas que yo quisiera que tú tomes en cuenta en esta pregunta. ¿Qué debo hacer? En primer lugar, resistir a Satanás en nombre de Dios. En Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. En otras palabras, si tú le pides que Dios te ayude, Él te va a ayudar. Nuestro refugio es Dios, nuestro refugio es Cristo, nuestro refugio es el poder del Espíritu Santo. Vamos a someternos a Él. Entonces el diablo va a huir de nosotros, porque la naturaleza de Satanás es contraria a la naturaleza de Dios. Y solo Dios puede hacer que tú puedas resistir. En segundo lugar, no transigir con el pecado. En Romanos 6:12 encontramos la siguiente declaración. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En segundo lugar, no debo coquetear con el pecado. En otras palabras, si yo voy a vivir con el pecado y quiero al mismo tiempo vivir con Dios, no funciona. Yo tengo que decidir por Cristo y entonces triunfaré en el nombre de Dios. No hay otra manera. ¿Tú quieres realmente triunfar? Solo sométete a Él. Y mira esta tercera recomendación. Vence con la ayuda de Cristo. En Romanos 8:37 leemos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos ser vencedores en el nombre de Cristo. Resistir, no coquetear con el pecado y enfrentar el pecado en el nombre de Cristo. ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles tus dudas? ¿Cuáles tus temores? ¿Cuáles son tus angustias? ¿Qué estás pensando? Bueno, el pecado es una realidad, pero tú no puedes decir, ya soy pecador y así me voy a quedar. No. Yo creo que hay una nueva oportunidad para ti hoy. Hay una oportunidad para que tú puedas salir, tu corazón herido pueda ser sanado, para que tus lágrimas puedan ser enjugadas, para que tu familia pueda vivir una vida feliz. No quiero más pecado, no quiero más vida desordenada,
quiere una vida totalmente triunfante en Cristo. Por eso es que hoy yo te invito a reflexionar sobre esto una vez más. Mientras Berta canta este maravilloso y extraordinario canto, Espera en mí, tú puedas reflexionar, inclinar tu rostro y decirle: Señor, sé que hay pecado en mi vida muchas veces. A veces no soy consciente, pero ayúdame para que yo pueda salir del pecado y en tu nombre, esperando en ti, triunfar. Escucha esto, reflexiona, inclina tu rostro, ora a Dios y pídele fuerzas para vencer. En una tarde oscura caminaba con pesar, en su rostro la tristeza de quien conoció el dolor. Tras de ella todo el pueblo llevaba a su hijo con gran aflicción. Espera en mí, pues la muerte no resiste al Rey de vida. Espera en mí. Del otro lado del camino venía otra multitud, mucha gente que seguía a Jesús de Nazaret, y al cruzarse en el camino todo llanto allí cesó. En el silencio del encuentro de la muerte y el Rey de vida, Cristo apenas dio la orden y el muerto revivió. Espera en mí, pues la muerte no resiste al Rey de vida. Espera en mí. No, la muerte no resiste al Rey de vida. Espera en mí. Muchísimas gracias, Berta. Realmente fue un canto maravilloso, extraordinario. Gracias por la inspiración de las palabras de ese canto. Queridos amigos, ¿qué es lo que tú o yo debemos hacer? ¿Cuál realmente va a ser tu resolución? Yo sugiero de que allí donde tú estás, después de haber escuchado el tema de esta oportunidad y después de haber escuchado también a Berta cantar, hagas la siguiente resolución: procuraré, con la ayuda de Dios, limpiar mi vida de todo pecado. Procuraré, con la ayuda de Dios, limpiar mi vida de todo pecado. ¿Hay pecado en la vida? ¿Hay problemas y angustias? ¿Hay dificultades y temores? No hay otra solución. Tú puedes cambiar. Tú puedes ser diferente. Tú puedes ser un hombre y una mujer distintos. Tú puedes venir a una experiencia linda y maravillosa. Deja que Cristo, que el poder extraordinario de su palabra y que el poder de la salvación entre en tu vida, en tu corazón y en tu familia. Deja que eso sea una realidad ahora. Entonces vivirás. No solamente sobrevivirás en este mundo, vivirás. Quiero invitarte para que así lo hagas y de todo corazón, allí donde tú estás, incline el rostro y hagamos una oración juntos. Querido Padre, tú eres nuestro Dios y nosotros, tus hijos, y somos conscientes de lo que el pecado hizo en este mundo, de lo que el pecado hizo en nuestras vidas, de lo que el pecado ha hecho en nuestras familias. Ayúdanos a obedecerte y ayúdanos a hacer esta resolución de aceptarte como nuestro Salvador.
Ven a enjugar nuestras lágrimas, sana nuestras heridas, sana también nuestras familias, nuestros hogares, y entra en nuestros corazones. Hazlo, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, no hay otra experiencia de salvación que la que Cristo nos puede dar. Por eso, nuestra próxima lección no habla de pecado. Nuestra próxima lección habla de salvación. Habla de ese maravilloso y extraordinario Dios que está interesado en ti. Y contestaremos muchas preguntas. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿En el nombre de quién podemos encontrar la salvación? ¿Por qué es que nosotros necesitamos de un Salvador? ¿Y cómo es que esta salvación opera en nosotros? Te invitamos a nuestro próximo programa, porque tú mereces eso y mucho más, lo mejor.